El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Las otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se convierta, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa homilía que el Señor nos ha dado al reflexionar sobre la parábola del sembrador, esta parábola que, como dice el Papa Francisco, es la madre de las parábolas. En ella se expresa lo fundamental del cristiano, que es la palabra. Podemos decir que es lo fundamental de toda la vida cristiana, ya que sin la palabra no hay sacramentos, sin la palabra no hay santos, sin la palabra no hay un camino, una dirección
un proceso de vida cristiana. Como decía la oración colecta, Señor, liberanos de todo lo que se oponga al ser cristiano y danos la gracia de asumir este nombre con todas sus exigencias. ¿Cuáles son aquellas cosas que se oponen al ser cristiano? El endurecimiento que menciona Jesús, sabemos que es parte del mundo, de nuestra patria, de nuestro corazón. Somos parte del pueblo endurecido. Por eso debemos trabajar por transformar ese endurecimiento y hacer que el pueblo sea un pueblo que escuche al Señor, que se abra a su palabra. Somos parte del pueblo, pero no podemos ser parte del endurecimiento. Y justamente lo que hace el cambio del endurecimiento a la apertura a la palabra es la búsqueda de Dios, es la oración de cada día, es el contacto cotidiano con esa palabra que nos edifica, con esa palabra que nos hace cristianos. La palabra de Dios es palabra creadora, nos hace y nos deshace a la manera de Dios, nos va modelando como un cincel que día a día trabaja artesanalmente nuestro corazón. No hay santo sin la palabra, no puede haber, porque va en contra de la santidad, va en contra de lo que es la santidad, que es la plenitud de la apertura a la voz de Dios. Por eso es bueno preguntarte, ¿qué lugar ocupa la palabra en mi vida? Si en mi oración no está la palabra, por supuesto pueden haber muchos elementos de piedad, como el rosario, la coronilla, etc. Pero si no está la palabra, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué no está la palabra en mi vida? ¿Qué cosas de mi corazón no te quieren escuchar? ¿Te quiero escuchar o no? No es un olvido, no es un descuido, no es solamente quizás una mala catequesis, una mala formación en la fe o un mal hábito que uno ha incorporado y que también lo vemos en muchos cristianos, la falta, la ausencia de la palabra en sus vidas. Más allá de eso es bueno preguntarte, ¿quiero escuchar a Dios? ¿Quiero dejarme tocar por su palabra? ¿Quiero que esa palabra cada día me ilumine, me guíe, forme parte de las decisiones, de los proyectos, de los pensamientos, de los sentimientos, de los comportamientos o no? Fíjense que en el centro de todo este capítulo 13 está la cita de Jesús al profeta Isaías, y por algo está, porque en el centro está la lucha entre la dureza y la apertura. Tienen tapados sus oídos, han cerrado sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no comprende y por lo tanto no se da la conversión. Por lo tanto, para llegar a la conversión hay que liberar los sentidos. Señor, libera mi mirada, mis ojos, que pueda leer tu palabra desde la fe. Señor, libera mis oídos, que desee, que quiera, que acepte escucharte en mi corazón. Renuncio a tantos ruidos que no dejan que te escuchen. Señor, dame la gracia de comprender de corazón tu palabra, porque todos los días seguramente recibís el Evangelio, la palabra de cada día a través de las redes, del WhatsApp,
o vos mismo también la buscás en tu Biblia, que espero que tengas en tu casa, ¿no? Tiene que haber una Biblia en nuestras casas. Pero justamente el camino de la conversión requiere de apertura, de comprender de corazón esa palabra. Porque a través de todos los medios donde la podés leer, la lees por supuesto, pero pasa por tu corazón, la lees con afecto, las lees abrazando al Padre, lees esa palabra con el cariño, con la acogida, con la ternura de abrazar a un Dios que viene a tu vida, que desea venir a tu vida, que quiere hablarte. ¿Cómo lo recibo a Dios al leer la palabra? Si la leo fríamente, como algo más, y hay que preguntarse si uno tiene el corazón abierto al amor de Dios. No podés leer la palabra desinteresadamente si decís que amás a Dios, como dice San Juan, porque en la oración profunda con la palabra está nuestro amor a Dios. Y si falta la palabra, y falta el amor a Dios. No puede haber amor a Dios sin acogida de su palabra. No puede haber amor al prójimo sin acoger su palabra, su originalidad, su opinión, lo que siente, lo que no siente. Será un amor idealista que no se encarna, un amor egoísta que en el fondo no es amor. Felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Si acoges la palabra con apertura, vas a ser feliz, porque te vas a edificar en la fuente de la felicidad que es el Señor. Y ahí llegaremos, por supuesto, a esta hermosa revelación que recibió Pablo del Señor, esta intuición espiritual. Dios constantemente nos da intuiciones espirituales, pero hay que estar abiertos a ellas. Liberados para participar de la libertad de los hijos de Dios. Somos parte de esa creación que vive el proceso de liberación, donde Dios obra, actúa, está presente, pero debo contribuir a esa liberación dejándome liberar por el Señor, abriéndome a su gracia, a lo que quiera hacer en mi vida, para gozar de esta libertad. De cuántas cosas somos esclavos, de ideas que nos torturan, de sentimientos que nos duelen, de estructuras que nos ahogan. Cuánta libertad necesitamos en el corazón, y la tenemos al alcance de la mano en la presencia del Señor. La tenemos ahí cada día en la palabra, que Dios nos invita a palpar, a orar, a encarnar. ¿Y para qué lo hacemos? Llenarnos de su presencia para llevar al mundo su palabra, porque somos también instrumentos de cambiar el corazón duro del pueblo. Somos instrumentos de destapar los oídos, somos instrumentos de abrir los corazones, somos instrumentos para darle luz a los ciegos. La palabra nos hace apóstoles, pero primero debemos ser discípulos de ella. Pidámosle al Señor entonces en este fin de semana identificarnos con el sembrador, que está abierto a la palabra de Dios y que sabe que su misión de sembrar depende de esa comunión cotidiana con la palabra, porque lo que siembra es la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios.
El mundo no necesita palabras nuestras de búsqueda de reconocimiento, de estrellato, grandes ideas. El mundo necesita que seamos expresión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, creadora, dadora de vida, quiere seguir expresándose a través de nuestra vida. Por eso, entrégate con confianza a la llamada del Señor. Y nuevamente, como decía la oración colecta, vivir las exigencias de ser cristiano es vivir dependiente de la palabra. Que así sea.